Boulevard Artigas y Boulevard España es, por un lado, un cruce emblemático de la ciudad de Montevideo, pero cuando uno quiere ubicar ese lugar dice ¿dónde está la Facultad de Arquitectura? Es la referencia física clásica que tiene cuando uno habla de ese cruce allí en Montevideo. Y bueno, esa facultad está cumpliendo 100 años y estamos con su decano. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué honor ser el decano de los 100 años, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y compromiso, además. Es un compromiso y es un honor y una enorme alegría, además. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se aprovecha este número redondo para posicionar, para ubicar no solo la facultad como institución, sino todos los temas que rodean a la facultad? Bueno, sí, los números redondos tienen una magia, son como atraen mucho la atención. Y desde el comienzo del decanato estamos tratando precisamente eso, de restituir dentro de la cultura, la sociedad, la importancia de la arquitectura y el diseño. Y esto no como una cuestión, si se quiere, corporativa, sino por la más absoluta convicción de la importancia que tiene lo que hacemos y sobre todo por la importancia de aumentar en la imaginación de la sociedad lo que nos pueden pedir, lo que deberíamos hacer y lo que nos podrían pedir. Uh-huh. Entonces el centenario es como un apoyo importantísimo para precisamente avanzar en este proyecto de recolocar estas dimensiones en la cultura, ¿no? Los arquitectos o los estudiantes de arquitectura o los egresados de la facultad, ¿son conscientes que su trabajo diseña lo que son las ciudades? Es decir, yo una vez le pregunté a una egresada de tu facultad, le preguntaba, ¿quién piensa las ciudades? ¿Quién arma las ciudades? Y los arquitectos tienen gran parte en ello. ¿Son conscientes del papel que juegan? Yo creo, bueno, deben ser conscientes, deberían ser conscientes, confío en que sean conscientes, porque precisamente la arquitectura como disciplina, si se quiere, lo del principio, en el imaginario colectivo el arquitecto es el profesional que hace ciertas cosas, más concretamente edificios, casas, pero en realidad es bastante más que eso. Porque el arquitecto es un individuo preparado de tal manera que puede hacer casas y puede hacer edificios, pero sobre todo piensa de determinada manera. Y ese pensamiento tiende a ser integral e integrador. Entonces, quien está haciendo una intervención edilicia, de hecho está transformando un tramo de ciudad, y en tanto eso está transformando la ciudad toda. Viceversa, cuando se piensa una ciudad en términos de planificación, no puede ignorarse que aquello está lleno de gente que la vive, que la recorre, que la disfruta, que la habita. Entonces, de hecho, ese concepto de integrar las escalas más pequeñas con las escalas más grandes, incluso el territorio, forman parte de la esencia de la arquitectura. Es decir, que si estamos formando efectivamente arquitectos, deberíamos estar enseñando y formando e intercambiando en ese tipo de pensamiento. Uh-huh. De manera que sí, deberíamos ser conscientes de que no solo, porque tampoco las ciudades son objetos aislados, es decir, estamos en un territorio, la ciudad intercambia con el territorio, es una bomba de succión de recursos, genera efluentes, de alguna manera transforma el territorio que la rodea. Hace sentido en función de ese territorio. De manera que es esa dimensión de pensamiento transversal, interescalas y digamos, complejo que lo que pensamos que debería estarse formando en la facultad. Gustavo, a veces cuando mencionamos a determinados arquitectos o determinadas arquitecturas, nos sentimos muy orgullosos o las destacamos. No sé, el movimiento Art Deco que tuvo Montevideo, sí, determinadas corrientes, pensar en el arquitecto que hizo el Panamericano, que falleció el año pasado. Sí, Sichero. Sichero. Digo, hay nombres emblemáticos de los cuales nos sentimos orgullosos. Pero el otro día, hace 2 sábados, entrevistando en la radio a Paco Ibáñez, Paco Ibáñez me decía, Montevideo es una ciudad muy fea. No me gusta, es fea. Son simpáticos, pero como ciudad es una ciudad fea. Es lo que hay. Bueno, es la opinión de un visitante ilustre, pero un visitante al fin. Montevideo tiene, desde el punto de vista arquitectónico, una personalidad que uno pueda decir, es así, o justamente
tiene tanta cosa, tanta corriente, es una especie de ropa vieja, como de guiso que hace que no tenga una personalidad arquitectónica? No, yo creo que Montevideo es una linda ciudad. Lamento disentir con Paco Ibáñez, por lo menos en eso. Sí, sí, sí. En realidad es una ciudad que tiene arquitecturas particulares, es decir, edificios, espacios públicos extraordinarios, pero que sobre todo es una ciudad que en gran parte es una ciudad amable y muy vivible. Hablo en términos generales. La construcción de la ciudad de Montevideo ha tenido, como cualquier ciudad, diversos momentos y las estrategias de ocupación del suelo han sido distintas. Esa corriente que se dio en los años 30 en Montevideo, 2030, construyó gran parte de la ciudad en extensión, o sea, muchos barrios de Montevideo están construidos en buena medida con esa arquitectura renovadora de principio de siglo que es asombrosamente buena. O sea, es una arquitectura que juega de igual a igual en cualquier cancha. No es la opinión de alguien que tenga una camiseta, sino que es una opinión compartida y construida. En ese momento, precisamente pocos años después de la fundación, de la creación de la Facultad de Arquitectura, en ese momento que también se crea la Sociedad de Arquitectos, hay una... Sociedad de Arquitectos tiene un año más que la Facultad de Arquitectura. Hay como una conciencia disciplinar fuerte que empieza a hacerse espacio en la sociedad y la cultura montevideana y uruguaya, porque este es un fenómeno de todo el país. Pero lo increíble es que encontró eco, es decir, la sociedad estuvo de acuerdo en que aquella arquitectura renovadora construyera y sustituyera cosas que se venían haciendo y construyera gran parte de la ciudad. Es decir, hay que ver que ahí hay arquitectura pública y arquitectura privada que crea, es decir, privados que invierten y que de alguna forma sustentan una renovación de la arquitectura. Eso generó grandes zonas de Montevideo, que son barrios de muy alta calidad, pero además generó procesos, o se iniciaron por aquel entonces, procesos que fueron extraordinarios. La construcción de la Rambla de Montevideo es de los años 20, sí. Empieza ahí. Eso es todo un invento, es decir, es una rectificación del borde, no voy a entrar en las polémicas, pero es un cambio sustancial de una ciudad que hasta ese momento tenía un desarrollo fundamentalmente hacia adentro, hacia el oeste, hacia las zonas balnearias eran los arroyos, ¿no? Miguelete, Pantanoso. Bueno, de golpe descubre el horizonte del mar y se arma toda una estructura de ciudad. Y hoy forma parte del ADN de la ciudad. Que hoy es parte del ADN de la ciudad. Y su patrimonio. Pero por supuesto. Su patrimonio. Y que a su vez recogió hacia los años 50 otro gran impulso de la arquitectura nacional, con tipos de altísimo nivel, Sichero que tú mencionabas, García Pardo, pero muchos más, que hicieron una arquitectura que de nuevo por los años 50 y 60 estuvo a la par de cualquier arquitectura que se hiciera en el mundo. De nuevo, uno se sorprende de encontrar una sociedad que estuvo dispuesta a cambiar en ese momento, pero radicalmente sus hábitos, y aceptó modelos de arquitectura y de convivencia distintos. Es el auge de la propiedad horizontal. Un paréntesis, porque en realidad desconozco, y primera vez que lo escuchaba. ¿Cuáles fueron las polémicas con la Rambla? No, hay polémicas porque de hecho la Rambla significó una rectificación del borde, sí. Es decir, es increíble ver el trazado del muro en el medio del agua. Claro, si uno lo mira. Se rellenó luego todo lo que es la zona de la Embajada Americana, todo por ahí es terreno ganado al mar. Mirá, y a su vez significó la sustitución de lo que se llamaba el bajo. Ahí donde está el gas, las carboneras, eso en realidad estaba integrado a la continuidad de la ciudad. Se demolió toda una zona para generar eso. O sea, por un lado se ganó muchísimo terreno al mar, y por otro lado se sustituyó, se demolió. Y ese cambio de perfil de la ciudad es interesante porque te encontrás con lugares como Pocitos, que crece hacia arriba con una altísima densidad, además en una densidad de población y crecimiento hacia arriba que no tiene París, por ejemplo, que en París es hiperdenso. ¿no? Sí. Y cómo a veces uno siente, Arana hablaba mucho de esto, que es un hijo directo de la facultad, de también cómo se equilibra la ciudad, porque en ese sentido a veces da la sensación que Montevideo está un poco desequilibrada. Tenés un Pocitos, Punta Gorda, Cordón, todo hacia arriba, y en cambio cuando te vas alejando de esas zonas está todo mucho más bajo, ¿no? Sí.
el cambio de la Rambla fue muy grande porque Pocitos, por ejemplo, era un balneario al cual se llegaba por un tranvía que iba por por Boulevard España. Donde está el Ombú, ahí pasaba el tranvía y llegaba. Era un punto al que se iba. Cuando la Rambla empieza a atar, quedan vinculados por el perímetro, Pocitos, bueno, Malvin, Carrasco, todo eso, que era todavía mucho más remoto. Sí, claro. Entonces se genera esa ciudad costera. Luego pasan muchas cosas. Pasan cosas que tienen que ver con la expansión de la cintura, de la periferia de la ciudad hacia adentro, sobre todo por motivos socioeconómicos, de expulsión. Hay procesos de vaciamiento de aquellos barrios de muy alta calidad residencial que mencionaba hace un poquito, pero que bueno, empiezan a quedar vacíos y bueno, y hay todo un proceso complejo que estamos viviendo en este momento, sin mencionar lo que fue toda la expansión hacia la ciudad de la costa, ¿no? Sí. Seguro en los años 70, 80, sí. Con un crecimiento explosivo. Sí, y sí. a veces bastante complicado, ¿no? Complicado porque no había una infraestructura capaz de soportarlo y porque quizás muchas de las ideas que sustentaron aquel movimiento, que era el reencuentro con la naturaleza, el vivir más libres y demás, chocó con la realidad de transportes insuficientes, de viajes muy largos, de poder estar de mañana temprano o de noche solamente, y entonces quizás hay ahora, en cierto modo, un reflujo de alguna gente que está volviendo a la ciudad.